La respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido el ningunearnos absolutamente, como hasta ahora. El 21% del IVA podría ser la sentencia de muerte del galerismo español. La obra de un artista vendida por una galería española es un 15% más caro, o un 15,5% más caro, que si la vende la galería francesa, por ejemplo. En la misma feria. La misma feria del mismo artista y una misma obra. Negociamos permanentemente con la Unión Europea. El propio comisario de Cultura lo que no acaba de comprender es que como países con el nivel y volumen de calidad y obras de arte que tiene un país como España, no haya actuado como han actuado otros países. O no funciona este círculo, que es coleccionista, galerista, artista, con todo este círculo que funciona dinámicamente, el coleccionismo bajará. Si baja el coleccionismo, cerrarán las galerías, los artistas desaparecerán. Nos encontramos en una desventaja enorme. Si esto no cambia, probablemente el sector vaya en retroceso de una forma acelerada. Cese de colaboración temporal durante 3 meses de la labor de los galeristas, cediendo, promocionando información, consiguiendo coleccionistas y todo, porque al final las grandes instituciones o el Estado se lleva las grandes medallas, pero la mayoría de las exposiciones están hechas porque galeristas han conseguido que coleccionistas te cedan sus obras. Y que efectivamente se necesitaría una ley del mecenazgo que activase la posibilidad de generar precisamente incentivos a aquellos coleccionistas. Necesitamos una ley de mecenazgo o volvemos a estar en gran desventaja con el resto. Necesitamos efectivamente que los bancos entiendan perfectamente el papel de las colecciones y avalados por galerías y coleccionistas, cómo pueden perfectamente interesarse e incorporar a las nuevas generaciones al campo del coleccionismo. He tocado muchas puertas oficiales y nunca he conseguido una subvención. Muy difícil que te subvencionen para presentar una obra o para que te relacionen una feria. De hecho, el Salón de Arte Moderno este año es posible gracias a la marca ICOS que me patrocina que se puede hacer. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente que la Administración y sobre todo el Ministerio de Hacienda, que parece ser es donde se encuentra fundamentalmente la traba, dé un paso adelante. Buenos días. Hoy nos acompaña el señor don Ferran López, presidente de la Federación Española de Antiquarios, don Benito Padilla, presidente de la Asociació de Galeristes d'Art de Cataluña, y don Jorge Alcolea, presidente de la Asociación de Anticuarios de Madrid. Muchas gracias, bienvenidos todos aquí. Gracias. Esta semana pasada, para entender un poco el contexto, esta semana pasada ha habido una vaga de galerías en toda España. Señor Padilla, ¿nos puede explicar qué es lo que ha pasado? Sí. En principio es la primera huelga que se hace de forma conjunta en todas las galerías de España. Hace muchos años que no se había hecho nada igual. Y la razón es evidente, es decir, desde prácticamente el 2010, en que el gobierno de Mariano Rajoy y Montoro variaron el IVA, es decir, aumentaron el IVA de un 10 a un 21%, corrigiéndolo después solo para libros, artes escénicas, cine y tal, pero dejando el 21% en el mundo del arte, pues se ha ido manteniendo, dejándonos en última instancia en una absoluta, dijéramos, inferioridad de condiciones con respecto al resto de países de la Comunidad Europea, que han incluso el gobierno español ha obviado o no ha aplicado una directiva de la Comunidad Europea que se acababa en el 2024 por la que aconsejaba que los gobiernos redujesen el IVA hasta un máximo de un 5%. Así pues, los países de nuestro entorno, en el caso de Portugal, Italia, Francia, Alemania, etcétera, tienen un IVA mucho más reducido, es decir, del 5 al 7%, y nosotros seguimos aplicando el 21%. Esa es la razón de la huelga. Pues entiendo que el 21% del IVA podría ser la sentencia de muerte del galerismo español.
Bueno, efectivamente, es conocido por el mundo galerístico que atravesamos una situación crítica desde hace muchos años, y eso no viene sino a penalizar, sobre todo a discriminar en el sentido negativo al mundo galerístico y también al mundo de los artistas, con respecto al resto de los países de Europa, y sobre todo, dijéramos, también impide que algunos artistas puedan ser representados por las galerías en igualdad de condiciones, al menos, que homólogos franceses, portugueses o italianos. Aquí en Barcelona el seguimiento ha sido bastante mayoritario. Sí. Señor Alcolea, usted que viene de Madrid, ¿cómo ha seguido la vaga en Madrid? En Madrid hemos tenido el consorcio de galerías y quien lo ha convocado ha conseguido un éxito total. La mayoría de galerías importantes lo han apoyado, muchas cerrando las persianas totalmente, otras cerrando un poquito a medias, pero sí que es verdad que durante este tiempo no ha habido ni una sola actividad, ni inauguración, ni evento, ni convocatoria. Sé que algunas galerías han estado atendiendo desde dentro por el teléfono por seguir haciendo las cosas, pero ni se ha citado clientes ni nada. El espectáculo ha sido de encontrarte las galerías cerradas de verdad. Si fuésemos otro colectivo diferente, que fuese un elemento más necesario de alimentación así, se notaría más. Pero las galerías, si tú ibas de galería por Madrid en este tiempo, han estado casi todas cerradas. Y, señor López, usted que está en contacto con Cinoa en Europa, ¿cómo ven desde Bruselas que España sea el único país que no haya traspuesto esta directiva? Bueno, en principio comentarte que el sector al que represento es el mundo de los anticuarios y en paralelo al tema de las galerías, porque obviamente estamos hablando de arte y patrimonio. Quiere eso decir de que ya en el siglo XXI la dicotomía de anticuarios, galeristas y demás cada vez se difumina más y más desde la visión europea, en el cual ya no hablamos de objetos de arte, sino que hablamos de bienes culturales. Cuando hablamos de bienes culturales estamos hablando desde una obra recién confeccionada por un artista hasta una obra que tenga pues una época de 100, 200 o 1000 años. Quiere eso decir de que por primera vez, y espero que no sea la última, porque tenemos vocación de hacer las cosas conjuntamente, desde el mundo de los galeristas y el mundo de los anticuarios hemos unido fuerzas porque entendemos de que nuestra contribución a la cultura en este país es muy alta y estamos, en cierto modo, desatendidos. Y esto no es un tema estrictamente político de partido, es un tema, yo creo, de país. Como muy bien apuntaba el presidente Benito, hablaba del expresidente Rajoy, y hoy tenemos otro color político en nuestro país, y en ningún caso ha habido ese movimiento que hemos estado solicitando serenamente y negociando permanentemente con la Administración para intentar bajar la presión impositiva que eso nos hace no tan competitivos como el resto de compañeros en Europa. Respondiendo a tu pregunta en concreto, sí, CINOA, que es la Organización Mundial de Anticuarios, a la cual tenemos la suerte de la Federación Española estar adscritos y yo pertenecer a su junta directiva, negociamos permanentemente con la Unión Europea y desde la Unión, el propio comisario de Cultura, lo que no acaba de comprender es que como países con el nivel y volumen de calidad y obras de arte que tiene un país como España, no haya actuado como han actuado otros países, como muy bien se ha apuntado Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica. Es decir, no se comprende muy bien que teniendo un patrimonio cultural como el que tenemos, no intentemos proyectar las mismas sensaciones de competencia y de trabajo unido al resto de países de la Unión Europea. Nos encontramos en una desventaja enorme y con una amenaza muy importante, que es que si esto no cambia, probablemente el sector vaya en retroceso de una forma acelerada. Gracias. Tras este análisis de Europa,
señor Padilla, a nivel local, ¿cómo es la comunicación con el Ayuntamiento o con la Generalitat de Cataluña? Bueno, la comunicación no son ellos precisamente los que deben de decidir en el tema. Vale. El tema, en principio nosotros lo hemos planteado y hemos obtenido aparentemente la respuesta del ministro de Cultura, que dice estar de acuerdo con nuestras reivindicaciones. Pero no es así. La respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido el ningunearnos absolutamente, como hasta ahora. Es decir, entre la situación de Montoro y de Montero no cambia más que una vocal, porque lo fundamental ha sido prácticamente el mismo ninguneo. Con la administración local e incluso con la Generalitat, pues no son ellos los que deben tener en principio las atribuciones para modificar el IVA. Eso es una directiva europea y solamente el gobierno español puede modificar en el sentido que hemos planteado, es decir, reduciendo el IVA hasta fíjate que hemos sido incluso hasta cierto punto razonables, no vamos más allá del 6%. Creemos que entre el 5%, que lo tiene Italia, hasta el 7%, pues una medida razonable podría ser el 6%. Bueno, pues hasta ahora no ha habido más que ninguneo por parte de la Administración a la que compete modificar esas leyes. Y además de las puertas cerradas al público, esta semana se ha anunciado un boicot de 3 meses a las instituciones. ¿Esto cómo afecta a las grandes exposiciones de los museos? ¿Cómo afecta a los coleccionistas? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo desde hace ya prácticamente desde nuestro origen, estamos haciendo un intercambio absolutamente gratuito, es decir, sin ningún tipo de compensación con los grandes museos en las que prestamos obras y al mismo tiempo identificamos algunos de las grandes colecciones en las que se nutren los museos y pueden efectivamente presentarlos de cara al público. Eso, al menos durante 3 meses, lo vamos a paralizar. Y espero que no sea lo único. Supongo que estamos debatiendo eso. Dependerá de la respuesta que tengamos por parte del Ministerio de Hacienda, el que podamos hacer alguna cosa más. Porque esto no puede quedar así, sobre todo por los efectos absolutamente tremendos, terribles, ¿no?, que provoca en el gremio, en el conjunto de las galerías y de los anticuarios, galerías de arte y anticuarios. Pues así, para concluir con el IVA cultural, ¿creen ustedes que España está perdiendo efectividad ante los mercados extranjeros como Francia? Competitividad. Yo creo que está clarísimo. Aquí hay 3 componentes muy claros en lo que es el sector galerismo. Yo soy presidente de la Asociación de Anticuarios y hemos ampliado a Arte Antiguo y Moderno de Madrid, con lo cual me incluyo como galerista con experiencia de más de 50 años, segunda generación, y como anticuario también. Me puedo acoger a las dos situaciones, que es mi caso. Yo creo que aquí hay 3 aspectos muy importantes, que es la labor del galerista, una labor que no se ve y que fomenta el coleccionismo, que es el segundo más importante, el coleccionista, y los artistas. Si estas 3 cosas no funcionan, están bien conectadas, o no funciona este círculo, que es coleccionista, galerista, artista, con todo este círculo que funciona dinámicamente, el coleccionismo bajará. Si baja el coleccionismo, cerrarán las galerías, los artistas desaparecerán y acabaremos, pues en vez de fomentando la actividad cultural de genios, pues no será posible. Quiero decir, ya en materia, que es muy difícil vender una obra de arte sumando un 20%, un 21% de IVA. O sea, ya es difícil vender arte, convencer. Y lo digo porque a lo mejor la gente se cree que galerista, anticuario, gran coleccionista, mucho dinero, no. Vosotros sabéis que tenemos pequeños coleccionistas que vivimos de ellos, que nos pagan cada mes un cuadro durante 3 años, y es el que nos interesa y es el que con más cariño nos gusta tratar. Y a esta persona el 21% de IVA le va a hacer que no lo compre, que no lo adquiera para su colección. ¿No? Y además, en cuanto a artistas vivos, tengo entendido que este IVA, pues si un artista vivo vende una pieza en Barcelona o en Madrid y este mismo artista lo vende en Francia o lo vende en Roma, el precio es absolutamente diferente. Tenemos artistas internacionales, obviamente pocos, pero a verlos hay. Y esos artistas vivos todavía, digamos, la misma pieza. A veces se da la coincidencia
de que una galería española tiene una obra de ese mismo artista en una feria en España, no necesita salir lejos, salir fuera de España, y resulta que la obra de un artista vendida por una galería española es un 15% más caro, o un 15,5% más caro, que si la vende la galería francesa, por ejemplo. En la misma feria. La misma feria del mismo artista y una misma obra, o una obra Ujú. que no se puede ser perfectamente una serie. O sea, que la situación es no lamentable, sino que, bueno, se penaliza particularmente la labor de las galerías y de los anticuarios. Es que lo que debemos trasladar a la sociedad en su conjunto, para que entiendan las personas que tienen que tomar las decisiones, es que nosotros somos garantes del patrimonio nacional y que además somos restauradores y que de alguna manera estamos contribuyendo a que todo ese valor cultural del arte se mantenga vivo a través de diferentes generaciones. ¿Qué ocurre? Ocurre que la visión de la administración, no toda la administración tengo que decir, y no todos los funcionarios públicos, pero una gran parte, y que al final son los que tienen que tomar las decisiones, nos ven como si fuéramos elitistas y no se dan cuenta, y aquí ha salido la palabra del coleccionismo, de la labor que eso significa para la cultura y como país y para la ciudadanía. Entonces, es posible que desde la administración una obra de 2.000 euros, 1.500, 3.000, que es los valores que nosotros estamos barajando habitualmente, no grandes obras de grandes valores, que también las hay, pero no es lo que se baraja habitualmente en el mercado, eso no se contempla de una forma serena, tranquila y negociable. Sin embargo, un televisor que puede valer 3, 4, 5.000 euros, resulta que eso parece ser que es una cosa habitual, normal, y que se acepta como gasto habitual en una casa. Sin embargo, el coleccionismo y la cultura, que estamos hablando, como bien decía el presidente Jorge Alcolea, que estamos hablando de gente que nos va pagando poquito a poco una obra de arte, porque eso somos los galeristas y los anticuarios. No somos lo que sale en Hollywood. Ya nos gustaría a lo mejor alguno, pero no somos Hollywood. Estamos en España. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente que la Administración y sobre todo el Ministerio de Hacienda, que parece ser es donde se encuentra fundamentalmente la traba, dé un paso adelante. Pasemos a hablar a las instituciones. Señor Alcolea, usted acaba de llegar a la presidencia de Madrid. ¿Cuál es su prioridad en el momento para proteger al anticuario madrileño? Bueno, de momento sumarnos a todas estas iniciativas que se están promoviendo. De hecho, hay dos. Hay una que estamos haciendo que es una export, que esto tiene que ver con el IVA del 21, que eso lo estamos haciendo desde la Federación en asociación con la Asociación Mayoritaria de Galerías de España. Hemos emprendido acciones judiciales a través de un despacho de abogados importante. Hemos entrado en el colectivo para evitar que se nos penalice a nosotros cuando una obra de arte sale fuera, no ya con un IVA, sino con un 20%, que es una tasa adicional que no la tiene ni casi ningún otro país europeo, ¿no? Entonces, quiere decir que vender arte que se pueda salir de España y que lo quiera coleccionar alguien de fuera, pues ya estamos luchando con estamos muy asociados y muy de la mano con esto. Con el IVA cultural pues está pasando lo mismo. El 21 es una cosa que es aberrante y eso no promociona nada. Sí que puedo decir, hoy he hecho antes de venir un poco de sondeos de si tienen constancia las instituciones culturales oficiales de cese de colaboración temporal durante 3 meses de la labor de los galeristas cediendo, promocionando información, consiguiendo coleccionistas y todo, porque al final los museos se llevan las grandes instituciones, o el Estado se lleva las grandes medallas, pero la mayoría de las exposiciones están hechas porque galeristas han conseguido que coleccionistas te cedan sus obras o han dado un listado de hacer posible cosas. Esto es pura vocación de galerismo. A nivel institucional, pues el frente es uno, es el Estado, y tenemos que conseguirlo sí o sí, que es aberrante que tengamos el 21% de esto. Pero son conscientes, incluso desde los museos más importantes que he hablado yo esta mañana, de que este cese de colaboración pues
pues estamos cansados de colaborar gratuitamente y que se nos penalice de esta manera. Y son conscientes los grandes museos y el Ministerio de que va a haber este cese de colaboración particular gratis que hacemos. Uh-huh. En esta línea de qué es lo que hacen las instituciones para proteger al coleccionismo, señor Padilla, aquí ustedes desde la Asociación de Galeristas de Cataluña entregan los premios GAC. Sí. ¿Estos premios cómo ayudan al coleccionista a crear confianza en estos momentos difíciles? Bueno, pues yo creo que eso es lo que intentamos a partir de esa iniciativa, incluso incluyendo iniciativas recientes. Por ejemplo, la iniciativa que parta de la sociedad civil y en la que contribuya ni más ni menos a activar el panorama del arte en Cataluña. Así el año pasado estuvimos en los premios GAC, premiamos a varones artistas y este año haremos lo mismo buscando exactamente aquel personaje que desde la sociedad civil haya activado. Pero fíjate que cuando estamos hablando de eso, el desprecio que tiene la clase política, ya no hablo solamente del gobierno, hacia la actividad, hacia el patrimonio cultural, ya sea las galerías, es el resultado de esa indigencia intelectual en la que se mueven. Porque nos hace falta no solamente eso, es decir, hay un recorrido todavía que hacer que no se ha hecho jamás, que es una ley de mecenazgo que está, dijéramos, muerta o que duerme en alguno de los cajones del ministerio y que efectivamente se necesitaría una ley del mecenazgo que activase la posibilidad de generar precisamente incentivos a aquellos coleccionistas nuevos y antiguos que se interesaran por el patrimonio cultural y artístico de este país. Este país, en realidad, esa especie de creer y de considerar que el coleccionismo es cosa de minorías es absolutamente impresentable, porque desde el punto de vista de galerías y anticuarios, creo que podemos decir con toda, con toda la autoridad que merece un gremio como el nuestro, que nosotros impedimos precisamente que se consolidase durante el régimen franquista una configuración ideológica y artística del franquismo, porque desde el minuto cero estuvimos contribuyendo a la libertad, exponiendo en nuestras galerías, desde Genovés hasta el equipo Crónica, que fueron exponentes del antifranquismo y de la asociación y de la vinculación con el mundo de la libertad. O sea, va mucho más allá incluso del papel estrictamente del coleccionista. Nosotros hemos tenido las puertas abiertas, dijéramos, a cualquiera para poderse emparentar, familiarizar con todo aquello que estaba ocurriendo en Europa, sobre todo en tiempos difíciles como fueron los de Franco. Y creemos, insisto, que el papel de los premios es precisamente garantizar que desde el punto de vista de las galerías de arte se active cada vez más y se comprenda exactamente la aportación cultural que estamos realizando sin ningún tipo de contraprestación. Gracias. Y, señor López, para entender la estructura que hay en España, están los presidentes de los gremios, que son entes regionales, luego está la Federación Española y luego está CINOA. ¿Nos puede explicar un poco por qué es importante que la Federación Española esté en contacto con CINOA y esta representación internacional que ustedes hacen? Pues porque es fundamental. Y te voy a contar fácilmente para que lo podamos entender todos. Hoy España, a nivel de realizar leyes aplicables a nuestro Estado, tiene que pasar todo por Europa. Y es Europa la que está generando directivas, leyes y reglamentos. Por lo tanto, obviamente, tenemos que estar presente allí donde se están gestando las leyes que después se van a extrapolar a nuestro país. Por lo tanto, fundamental que la Federación Española esté de una forma dinámica y activa en todo aquello que se mueve en Bruselas, en Europa, en la Comisión. De hecho, allí estamos ahora precisamente explicando a la Comisión cuál es el problema de España, fundamentalmente, aunque hay algún otro país que no exactamente como una tasa, sí como un pequeño impuesto, no una tasa, pero el problema que tenemos en España cuando queremos vender fuera de la Unión Europea. Es decir,
Cuasi todos los países de la Unión pueden vender fuera de la Unión Europea sin ningún tipo de tasa o impuesto a la venta del objeto que se realiza. Sin embargo, nosotros tenemos un escalado desde un 5 a un 20%, dependiendo del valor y el país al que va la pieza, que nos hace prácticamente imposible poder vender a un norteamericano, a un australiano, a alguien fuera de la Unión Europea, en definitiva. Eso nos parece que no es justo, debemos armonizarnos, esa tasa tiene que desaparecer. O sea, no es que se tenga que negociar el cómo ni de qué manera, no, es que esa tasa tiene que desaparecer, porque es que si no, señores, démonos cuenta de lo que ha pasado en los últimos 15 años en las manifestaciones artísticas y feriales en España. Ha desaparecido la Feria de Bilbao, ha desaparecido la Feria de Sevilla, han desaparecido las ferias de Barcelona. Si seguimos así, nos damos cuenta que solo Madrid, como capital cultural, que se ha convertido en este momento en España, mantiene expresiones artísticas vía ferias. ¿Queremos también matar las últimas expresiones artísticas vía ferias que nos quedan? ¿O lo que tenemos que es fomentar ese coleccionismo y fomentar la cultura? Y protegerlas, claro. Hay que hacernos esta pregunta. Hay que saber dónde estamos y, sobre todo, a nuestros políticos saberles trasladar y que abran los ojos que esto no estamos hablando de lujo, señores. Estamos hablando de cultura. Y eso en Europa lo entienden y no comprenden cómo nuestras administraciones nos penalizan. Hablando de la creación de ferias, justamente, señor Alcolea, usted organiza el SAM. ¿Cómo compite esta feria como un gigante contra un gigante como Arco? Bueno, esto me viene a referir muy bien a de lo que yo quería explicar. Las galerías y anticuarios que somos privados, ¿vale? Que somos la mayoría, somos más dinámicos, más rápidos y más eficientes que las instituciones oficiales. El señor Benito me lo he encontrado en Japón, en Corea, divulgando el arte catalán y español por todas partes, con unos cansancios en las ferias y haciendo toda la ruta de Oriente y de América y todas partes, que eso las instituciones oficiales no llegan, o le harían una exposición cada 10 años. No, este señor ha estado conmigo sufriendo, llevando a los artistas, llevándolos, promocionando el arte español y todo esto constantemente. Entonces somos muy rápidos y muy dinámicos. Que no se nos castigue. Entonces somos más rápidos y dinámicos que cualquier institución oficial, y lo que quería decir también es que de esta manera yo, organizando el SAM, también soy muy rápido, muy dinámico, conozco todo el mercado, es un salón, yo lo llamo pequeño, de 25 galerías, que no me hacen falta ser las 200 galerías que van a Arco o a otras ferias más importantes. Y yo lo que intento llamarle este año es, en vez de Salón de Arte Moderno, que está bastante especializado, es el Salón del Arte del Coleccionista, porque es a quien va dirigido. Si vamos a una feria tipo Brafa o tipo TEFAF, combinan arte moderno, arte contemporáneo y arte antiguo. Cada uno especialista en su cosa, especializaciones. Pero claro, ninguno te dice que lo que vas a comprar luego hay que añadir el 21% de IVA. Está clarísimo. Y me tiene que permitir que explique una anécdota que a mí me sucedió. Yo de muy joven, hace 30 y pico años, me fui a trabajar 2 años en una galería en California, en Los Ángeles. Tenían tanta visibilidad que había que fomentar el coleccionismo, el dinamismo y la creación artística, que desde la galería yo mismo gestionaba las donaciones de los coleccionistas. Por ejemplo, gestioné al Getty Museum y a otros muchos. O sea, podíamos desde la galería gestionar las donaciones para que se desgravaran íntegramente el cuadro que estaban donando de sus impuestos a final de año. Con eso, ¿qué hacíamos? Digo, no te preocupes, yo te lo gestiono, esto te lo desgrabas y con esto puedes comprar otro cuadro, otra pieza. Una reivindicación del sector que viene de lejos, la ley de mecenazgo. Claro. Necesitamos una ley de mecenazgo o volvemos a estar en gran desventaja con el resto. Lo que quiero decir es que en vez de deducirte, lo que te haces es estás penalizando, estás pagando más y encima te etiquetan como lujo porque es algo que parece que no sería necesario. Entonces, con el patrimonio cultural que tenemos desde toda la vida,
los españoles, que somos los mejores, Barcelona, Madrid, todo, pues parece mentira que estemos penalizados de esta manera. Es interesante porque están saliendo ideas, ¿no?, como la ley de mecenazgo o las tasas de exportación, ¿no?, que son elementos que desde las federaciones, desde las asociaciones y gremios están ustedes trabajando y que muchas veces pasan desapercibidas al coleccionista final, ¿no? Señor Padilla, en esta línea de futuro, si mañana el gobierno firmase este IVA reducido o firmase esta idea de ley de mecenazgo, ¿dónde estaría el mercado español? Hombre, estaríamos en mejores condiciones, sin duda, porque efectivamente, coincidiendo con mis compañeros de mesa, yo creo que hay que destacar exactamente el patrimonio cultural y artístico de España. Es un patrimonio cultural y artístico que creo que está vinculado, pues, al mundo mediterráneo por un lado, pero también a su propia historia, a la singularidad y a la riqueza que ha tenido tradicionalmente España. Y creo que eso beneficiaría no solamente la actividad galerística en general, sino también el conocimiento de otros lugares que en otros lugares del mundo pueden tener sobre la riqueza de nuestro patrimonio artístico y cultural. Recordar sin duda que no solamente en España, sino incluso está presente en lugares tan interesantes como Latinoamérica, en general. Es decir, la influencia cultural, artística y arqueológica incluso de España no solamente se encuentra dentro de nuestras fronteras más estrictas, sino que va mucho más allá. Por lo tanto, imaginemos ni más ni menos que la aportación que puede hacer España al mundo sería, desde luego, interesante si se rebajasen efectivamente esas penalizaciones que estamos soportando galeristas, anticuarios y gentes que nos dedicamos al mundo de la cultura. Fíjate que esas penalizaciones no están en el mundo del cine, por ejemplo, ¿no? El mundo del cine ahora mismo no quiero calificarlo, pero realmente no están soportando la crisis que estamos soportando nosotros, dijéramos, como una de las razones es esa. No estamos... ni tampoco en el mundo de los libros. Ni tampoco, que tienen un 4,5 o un 5%. 4%, efectivamente, en el mundo de los... Imagínate. Claro, ellos se entienden como cultura. Es cultura. Claro, como el arte. Tengo que añadir por favor, un caso, porque es muy concreto, de dos cosas que nos está pasando de clientes potenciales que tenemos. Madrid, ya lo sabéis, que está viniendo muchísimo público sudamericano a instalarse en su Piedra-Cerros, apartamentos, casa. Y me consta Barcelona también está viniendo, pues, un sitio precioso para vivir y con la tradición cultural que tiene impresionante. Está viniendo europeo, americano, australiano, que también se quiere instalar aquí. Y fíjese que quiero llamar la atención que si este extranjero compra y adquiere en una de nuestras galerías obra española para tener aquí y no para llevársela afuera, tiene que pagar el 21% de IVA. Claro. Si nosotros se lo enviáramos fuera, para su casa del extranjero, no habría el IVA, vamos. Pero para tenerla aquí tiene que pagar esto. Entonces, se da el caso, cliente latinoamericano que está comprando piso en Madrid, quiere decorar sus casas con arte, ¿vale? Muchos no compran en España porque, como el arte se va a quedar aquí, tienen la penalización del 21%. En cambio, si lo compran fuera y lo traen, no tienen la penalización. Claro, pues pero no solo eso. Es decir, no solamente el público iberoamericano, el coleccionista tradicional español que quiere mantener y fomentar y hacer crecer su colección, no puede muchas veces precisamente por el tema de los impuestos. Es decir, no estamos hablando de grandes colecciones, estamos hablando de coleccionistas. O sea, me interesa muchísimo matizar este concepto. No hablamos de lujo, hablamos de gente que vibra, que le gusta y que vive la cultura. Eso está al alcance y puede estar al alcance de todo el mundo. Diferentes segmentos, obviamente, como diferentes clasificaciones de rating de países de riesgo cuando emiten deuda. Evidentemente, ¿que hay países mejores o peores? No. Estamos hablando de que cada país tiene su PIB, tiene su idiosincrasia, y la nuestra es, afortunadamente, que tenemos diferentes franjas de clientes y de coleccionistas que son los que nos hacen poder vivir o morir del coleccionismo y del arte. Sí, esto es interesante, ¿no? Porque tenemos la idea de que el arte muchas veces son aquellos precios millonarios que vemos en la tele, ¿no? Pero cuando vamos a las ferias donde ustedes van, pues hay piezas de 500, de 1.000 euros, de 1.500, de 2.000, y evidentemente hay piezas que son los top de la feria, ¿no?
Pero para aquellas personas que nos estén escuchando, sí que es importante esta idea de que el coleccionismo no es caro. No, está al alcance de todos los bolsillos. Uh-huh. Necesitamos un mayor esfuerzo por parte incluso de las instituciones como los bancos y tal, que entiendan exactamente eso. Es decir, fíjate que, por ejemplo, un coche se puede comprar por 150 euros al mes. Y sencillamente, pues ahí funcionan los avales bancarios, 150 o 200, no lo sé. Pero necesitamos efectivamente que los bancos entiendan perfectamente el papel de las colecciones y avalados por galerías y colecciones, cómo pueden perfectamente interesarse, incorporar, que es un tema que tenemos pendiente, desde luego, y somos conscientes, incorporar a las nuevas generaciones al campo del coleccionismo, al mundo del coleccionismo. Uh-huh. Yo creo que eso... Permíteme, presidente Benito, ¿verdad? Si ahora salimos fuera del ámbito nacional y nos vamos a ferias como París, como BRAFA en Bruselas, TEFAF en Estados Unidos, ¿qué es lo que nos encontramos en una feria? Nos encontramos al stand de un banco que está promocionando la feria, ayudando con diferentes subvenciones a fondo perdido del propio banco y además ayudando al coleccionista que si le gusta una obra, se dirige a ese stand y le dice, ¿podría tener un nivel de financiación en relación? Es decir, el mundo del bancario en España, el mundo financiero, tiene que hacer un cambio de chip también, porque no solamente es su fundación que compra y tiene beneficios fiscales, sino que de alguna manera eso tiene que devolverlo a la sociedad. Y esa devolución a la sociedad se hace vía obra social o fundación actualmente. Pero tenemos que abrir una nueva vía, sea de subvenciones o de algún tipo de trato que podamos conjuntamente crear para que nos ayuden a poder llegar a todo el coleccionismo nacional. Sí. Fíjate que el informe MacLeod, que se emite anualmente, recomendaba una cosa, dijéramos, sobre la evolución de las ferias internacionales. Recomendaba, debido sobre todo a las subidas de a los costes y tal, tremendos que cuestan las ferias, pues efectivamente, y a nosotros encima el 21% y las tasas de exportación, pues fíjate. Entonces recomendaba, ni más ni menos, y eso va en apoyo vuestro, las ferias locales, es decir, el que se recuperase exactamente el valor de intentar incorporar a coleccionistas realizando ferias de proximidad. Y efectivamente España tiene grandes posibilidades porque tiene un gran patrimonio. Prácticamente hay una tradición artística en cada una de las regiones españolas que es tremendo. Y teníamos una gran tradición de este tipo de exposiciones, pero se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Sí? Y no es un tema de interés sobre la cultura. Es un tema de que nuestros jóvenes muchas veces se ponen la mano en el bolsillo y no encuentran el dinero para poder comprar nuestras obras de arte. Y no de cientos de miles, sino simplemente de algo coloquial, 500, 1000, tal. Es decir, tenemos entre todos que fomentar de nuevo la entrada al mercado de este tipo de clientes que se han ido expulsando, no por falta de interés o porque hayamos pasado de moda, sino porque muy probablemente los impuestos y tasas que se le aplican a los productos hacen que no puedan acceder a él. Esa es la razón principal. La segunda es la falta de interés de la administración, la falta de interés, en todos los campos. Yo aquí querría añadir que en las ferias internacionales, además de los bancos, hay siempre stands de museos, que creo que es lo que falta aquí, ¿no? Porque la presencia de un museo en un stand no es solo que el museo está en contacto con el coleccionista, sino que el coleccionista o aquella persona nueva que llega a la feria, pues también está en contacto con aquella pieza que presentan, con los restauradores, con lo que pasa detrás del museo. Y creo que es también una buena base para exponer qué es lo que hacen los museos allí. Fíjate que de un tiempo a esta parte incluso, los museos se están regenerando, están, dijéramos, revisitando para ofrecer precisamente a los jóvenes la posibilidad de descubrir una perspectiva nueva y absolutamente actualizada de los museos. Ya muchos museos no siguen, dijéramos, el itinerario cronológico, sino que pasan de ese itinerario a un itinerario temático que pueda precisamente interesar más. La presencia de los museos es que es absolutamente imprescindible precisamente en esas grandes ferias. Y su relación con el mundo arqueológico, con el mundo galerístico, con el mundo del anticuariado en general, es que no es imprescindible, es que es de lo más necesario. Claro, por supuesto que sí. Yo me gustaría añadir que yo, para organizar la Feria Salón de Arte Moderno,
y para otros eventos que me gusta hacer, he tocado muchas puertas oficiales y nunca he conseguido una subvención muy difícil, que te subvencionen para presentar una obra o para que te relacionen una feria. De hecho, el Salón de Arte Moderno este año es posible gracias a la marca ICOS que me patrocina, que se puede hacer. Igual que hicieron cuando presenté el Dalí más grande del mundo, que es un Dalí de 1939, la edición de la Bacanal, y conseguimos traerlo a España para presentarlo. Pues bueno, nadie oficial se prestó ni me prestaron ningún espacio para poder hacer. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo seguramente, Jorge, que nos reciben de una forma maravillosa, con muy buenas palabras y con muy buenas intenciones. Pero cuando salimos de allí, resulta que no tenemos un calendario de seguimiento de lo que hemos hablado y las palabras acaban llevándoselas el viento. Y para acabar, lo que quería decir es que tenemos un potencial de coleccionismo que, a pesar de que les estamos castigando con el 21%, con todo, oiga, yo en el Salón de Arte Moderno, en el SAM, el año pasado metí 10.000 personas. Llevamos 23 galerías. Este año vamos a meter 15.000 personas. O sea, la gente quiere venir, quiere ver, quiere participar. Cuando tú pasas por el Paso del Prado, hay colas kilométricas en el Museo del Prado o en la Thyssen o esto o lo otro. O sea, que tenemos el interés existe. Y existe el interés. No lo penalicemos, sino ayudémosle. Y yo creo que Madrid lo está haciendo muy bien a nivel cultural. Es una ciudad que es súper potente. Realmente sí. Han acertado en el modelo. Pasemos a hablar. Han salido varias veces el tema de los jóvenes. Señor López, muchos galeristas jóvenes operan por su cuenta. Usted que está en la Federación Española, ¿cuáles son las ventajas reales de ser asociado en los gremios autonómicos? Bueno, en primer lugar, el que tengas una capacidad de poder relacionarte con iguales ya es algo importante. Es decir, cualquier inquietud, cualquier necesidad que tú tienes, lo que se da desde la Federación y sus asociaciones a nivel autonómico es respuesta a todas las, no solo inquietudes, sino problemáticas que le puedan surgir a todos estos nuevos anticuarios o galeristas que, aunque parezca difícil y que es numéricamente no tan importante como en el resto de Europa, lo que sí que es verdad, y que yo los conozco, la formación y las ganas, la ilusión y el entusiasmo con que entran estos nuevos profesionales jóvenes en el sector es enorme. Y nos sirve de acicate para el resto, para continuar empujando y alinearnos, sobre todo, con algo muy importante que desde la comisión siempre se nos ha repetido. No dejen ustedes de generar nuevos eventos y necesidades que, a nivel comisión, nosotros intentaremos apoyarles. Y es cierto, ¿cómo nos puede apoyar la Administración a los jóvenes? La Administración Europea a los jóvenes nos tiene que apoyar a nivel de reglamentos. Es decir, no solamente subvenciones. Yo no quiero hablar del dinero que nos pueden dar para ayudarnos. Quiero hablar de la capacidad que puede tener la Administración para no ponernos las trabas suficientes para que el talento surja y pueda crecer. Yo creo que desde Europa eso se tiene claro. Intentan simplificar al máximo nuestras normas, aunque después, cuando se sientan a nivel de país, a nivel general, eso choca con los intereses particulares de cada uno de los estados. Pero volviendo a tu pregunta de los jóvenes españoles tienen un talento, no te diré que diferente al talento del resto de europeos, porque no es verdad, pero yo quedo asombrado del empuje y de la actividad que ellos nos generan a nosotros como federación, porque hay muchísimas propuestas detrás de cantidad de gente que quiere incorporarse a nuestro sector y que de alguna manera solo necesita no subvenciones, menos trabas. Y quiero sí, por añadir favor. que, sobre todo, lo más importante también, pertenecer a una asociación de galeristas, de anticuarios, y a nivel internacional o nacional o regional o como sea, sobre todo una garantía. Porque nos comprometemos a que lo que nosotros vendemos, comerciamos, colgamos o el artista que proponemos es algo de calidad,
está certificado y se atiene a lo que es. Entonces, estamos realmente nosotros de reguladores constantemente, pues al estar asociados y no actuar de manera pirata, que no está sujeto a nada, pues somos unos controladores, descubridores de arte, descubridores de artistas, y todo se tiene que ceñir a lo que estás presentando con la etiqueta que tienes al lado puesta. Entonces, nosotros somos controladores privados de estos. En la línea que apunta mi compañero, deciros de que tanto a nivel Federación Española tenemos nuestro código ético, como a nivel CINOA tenemos nuestro código deontológico. Es decir, atención, para ser profesional en este sector tienes que cumplir unas normas que realmente es un estándar altísimo, si no, no puedes estar, eres otra cosa, pero no eres ni anticuario ni galerista. Por lo tanto, y eso realmente se está fomentando permanentemente, y en estos momentos tengo que decir que desde CINOA tenemos un nuevo frente abierto con UNESCO. UNESCO quiere sacar un nuevo código deontológico y ético que, si sale tal y como está redactado a las instituciones, no vamos a poder trabajar con las antigüedades ni con las obras de arte en general. Es muy importante que UNESCO baje al territorio, a la calle, a la realidad, porque el papel lo soporta todo, pero cuando bajamos a la realidad del día a día hay que darse cuenta que no todo vale. Y siendo los primeros protectores del mercado limpio, transparente y totalmente regulado, que nos parece bien, hay que entender desde esta administración, y hablo ahora como CINOA, no como presidente de la Federación, tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que es el mundo de los anticuarios, no solamente en Europa, sino en el mundo. Y que los anticuarios somos buenos profesionales. Como en todas las profesiones, podemos encontrarnos algún que otro problema, pero la mayoría de nuestros compañeros lo que quieren es ganarse honestamente la vida. Yo quería decir que efectivamente una de las razones principales de estar asociado es la garantía. Es decir, garantizar al potencial coleccionista o al comprador efectivamente que esa es una galería que pertenece al gremio y por lo tanto no está tratando con nada que sea falsificado o que pueda ser falsificado. Por lo tanto, falsificable, puede ser cualquier cosa, pero quiero decir que está vendiendo con las garantías que le ofrece precisamente una galería o un anticuario asociado. Y la segunda razón creo que es más moderna, que es que teniendo en cuenta que efectivamente hoy en día prácticamente casi el mundo financiero, el mundo del automóvil está a través de lobbies, yo creo que en realidad el estar asociado nos permite ni más ni menos constituir un lobby lo suficientemente importante como para poder establecer relaciones con la administración, en fin, en condiciones de una cierta potencia y poder una cierta capacidad. Poder explicar nuestra realidad, claro, y que nos comprendan, porque al final el lobby, hay una ley de lobbies y que está perfectamente regulada, lo que nos permite es poder a nuestros políticos, que son las personas que nos van a redactar nuestras futuras leyes, que comprendan nuestra realidad. Exactamente. Bueno, yo creo que este ha sido el éxito de Francia. Sí, el éxito de Francia ha sido ese, ha sido el lobby de galerías quien ha negociado el IVA. ¿Usted sabe los números, más o menos, de los galeristas asociados en Francia? En Francia en comparación con los españoles. En Francia, abismal. Vale. Abismal. Es decir, en Francia hay dos grandes asociaciones de anticuarios y dos grandes asociaciones de galeristas, y podremos estar hablando de alrededor de los 3.000, 3.500. En España, humildemente, en este momento, la Federación Española aglutina alrededor de los 150 asociados. Entonces, obviamente, o nos unimos, y lo tenemos clarísimo, nos unimos a la ola de Europa, o nosotros nos quedamos atrás. Por lo tanto, lo tenemos muy claro que tenemos que unirnos a la ola europea, y que realmente hay dos grandes países que están empujando todas las normas y toda la influencia en la Unión Europea, que es Francia y Alemania. Que al final son los dos grandes mercados. Claro. Porque como Gran Bretaña ha quedado fuera, porque sería el primer gran mercado a nivel europeo, pero como ha quedado fuera de la Unión, pues tenemos estos dos grandes mercados que son
un poco nuestro faro. Los demás nos añadimos a ellos. Es que fíjate que Francia, desde que ha modificado, estando en una situación de crisis general, que es la que hemos atravesado, la que atraviesa la Comunidad Europea también en nuestro sector, Francia ha recuperado. Francia se ha puesto, es decir, es la que encabeza hoy el mayor número de operaciones económicas vinculadas al mundo del arte, de la cultura y del anticuariado. O sea, el hecho de bajar el IVA ha supuesto, en principio incluso, el que Hacienda pueda recuperar mucho más de lo que recuperaba o de lo que ingresaba entonces, teniendo un IVA superior al no recuerdo en cuánto. El Sindicat Nacional francés sí. hizo hace muy poquito público los números sí. de lo que había significado. Sí. Digamos que la Hacienda Pública sí. recaudó un 18% más que otros años, claro, al haberse facturado alrededor de un 35% más en el mundo del arte, claro, y global. Por lo tanto, sí que hay interés, sí que hay capacidad de generar recursos y la administración misma generaría más recursos con un IVA más reducido. Hay un ejemplo clarísimo, espero que estéis de acuerdo conmigo. Antes la capital del arte era Londres, subastas, galerías, sí, todo. Inglaterra ha hecho una serie de cambios que ya sabemos y está muy penalizado. De hecho, vender ahí es carísimo y te lo planteas. Sí. Y ahora todo ha retomado París porque ha dado facilidades en vez de impedimentos. Entonces, el mercado inglés no existe para nosotros, vamos. Y comprar ahí también es muy, muy difícil. En cambio, en Francia todo son facilidades. Pero es que, ¿sabes cuál es el importe medio de venta en los commissaires plisser, que serían el equivalente a nuestras casas de subasta? Sí. El importe medio de venta, estamos hablando de 1.800 euros. ¿Eso es estrictamente lujo o es coleccionismo? Sí, es muy interesante porque París está haciendo los récords a nivel, se ha vendido un Picasso por 30 millones de euros, sí, este 2025, sí, pero también se venden piezas como de 30, 40, 80, 1.000 euros. Eso es. Sí. Últimamente mucho más que muchísimo en el pasado. Más. Es decir, se ha orientado el mercado precisamente hacia piezas que salen en 300 y en 500 euros. Y en Hotel Drouot, que hacen muchas veces subastas a la baja, te llevas piezas por 5 euros. Sí, ¿no? Es decir, efectivamente. Sí. Y creo destacar también que un trabajo que hacemos nosotros, y sobre todo desde las asociaciones, es que gracias al anticuario, gracias al galerista, nosotros descubrimos las piezas que mañana estarán en los museos. ¿Cómo explicaríamos esto a la sociedad? Bueno, yo creo que el trabajo más bonito de un galerista, de un anticuario, de un marchante, es descubrir una pieza. Una pieza que además han visto todos o ha estado en muchos sitios, y vas tú, la ves, sospechas, intuición, es la emoción de descubrir algo, crees que es, lo documentas, lo estudias, yo me las llevo a casa para vivir con ellas y lo documentas y al final consigues o no, después de estudiarlo bien, presentarlo pues, al mercado con lo que es y defenderlo y consultarlo con los expertos y todo. Esto es lo más importante para todos, descubrir piezas. Y no solo la gente de la generación ahora que está en la mayoría de las asociaciones, porque el problema que tenemos es que tenemos asociaciones con gente demasiado mayor. Mi objetivo más principal es que haya una segunda generación que venga, que son los hijos o galeristas jóvenes o anticuarios jóvenes que retomen el tema como está pasando precisamente en París, porque si no, pues de 150 pasan a ser 100, luego 50 y luego desaparecer. Entonces, hay gente joven que tiene ganas, pero hay que apoyarles y hay que incentivarles y que contagiarles la emoción. Y una iniciativa muy divertida en París, cuando se hacía la feria de arte en el Gran Palais Efímero, que se juntaron 5 jóvenes, porque no podían pagar el stand, ¿no? Se juntaron 5 jóvenes y compartieron un stand entre 5. ¿No? Y era la primera vez que gente que tenía 25, 27, 28 años estaban exponiendo unas pequeñas piezas en la feria. Así y esto lo encuentro maravilloso. Así es. O en Feriarte, por ejemplo, el trabajo que están haciendo con la universidad. La Universidad Juan Carlos, con el espacio YouArt, es un trabajo de fomentar el arte y la cultura mediante la incorporación a los estudiantes de ese máster dentro de la realidad que es el mercado del anticuariado o de las galerías de arte en general. Vale. Pues ya para ir terminando, ¿hay algún tema que se haya... Por ejemplo, hemos hablado de temas que creo que se tienen que tocar
que no, a lo mejor no aquí hoy, pero que sí que tendríamos que hablar, que es sobre la ley de mecenazgo, las tasas de exportación, y ha salido la idea de la transparencia, ¿no? Transparencia en todos los sentidos, a nivel de mercado, a nivel de subastas, a nivel de esto. Y creo que son temas que deberían estar en un futuro encima de la... Yo tendría 2 temas importantes que destacar y que no son banales. El primero de todo sería el tema del blanqueo de capitales. Una familia de un padre, un hijo y la esposa, que suele ser la estructura de lo que nosotros tenemos hoy como anticuarios, tiene que cumplir exactamente la misma normativa de blanqueo de capitales que CaixaBank, BBV o Banco de Sabadell. Cuidado, es muy importante, es evidente que tenemos una responsabilidad en el mercado con el blanqueo de capitales, pero es que cumplir esa normativa significa no solo tiempo y dinero, sino muchas veces un riesgo que conlleva un malestar general en el sector, que es lo que quiero trasladar aquí porque es lo que a mí me llega, que realmente hay miedo de, oye, ¿esto se puede? ¿No se puede? ¿Cómo lo hacemos? Tal. Es decir, es ilógico que nos traten a los pequeños comerciantes como si fuéramos grandes instituciones. Y tenemos que cumplir desde el primero hasta el último papel. Esto por un lado. Otra cosa muy importante, que no quería que se nos pase, ya que nos has dado la oportunidad de poder tratar diferentes temas, es el tema de las trazabilidades. Cuidado, porque ahora nos hemos vuelto locos. Todo lo que no tiene una trazabilidad demostrable resulta que parece que o se ha robado o sea una cosa que no que ha salido de un expolio o tal. Oiga, ¿cuántas familias españolas durante siglos hemos tenido diferentes colecciones y no hemos tenido documentación acreditativa de que aquello pasa de mano en mano? Que quizás tengamos que cambiar la mentalidad, y de hecho está cambiando, y que hayamos que tomar medidas para crear trazabilidades de diferentes temas. Correcto, hay que hacerlo. Pero no hagamos de una forma drástica unas medidas que no podremos cumplir y que dejaremos fuera del mercado muchísimas obras de arte que son absolutamente no solo dignas, sino que son necesarias para que continuemos contribuyendo a la labor cultural del país. Sí, yo siguiendo un poco con esto y haciendo un poco autocrítica, o sea, porque todo no lo vamos a echar la culpa a los de fuera. Nosotros tenemos una cierta responsabilidad en destacar exactamente, dijéramos, el valor de lo que han adquirido los padres y abuelos en su momento. Existió en España, ha existido una tradición de coleccionistas, poca o mucha, pero la ha habido, y sobre todo en Cataluña, y en la que yo creo que estamos obligados a poner en valor, como se dice ahora, todo aquello que sus padres y abuelos estuvieron coleccionando. Y se da en un momento especialmente difícil, porque la gente joven se encuentra con que los domicilios a los que tiene que ir, en el mejor de los casos, no superan los 100 o 150 metros cuadrados. Entonces, claro, se encuentran con una situación en la que dice, bueno, me tengo que desprender de una serie de objetos que coleccionaron mis padres con mucho cariño, que tuvieron en una finca o en una casa tal, muy grande, y que ahora nos tienen. Nos cumple a nosotros. Es una responsabilidad nuestra, precisamente, el destacar que aquello que compraron sus padres sigue teniendo un valor no solamente simbólico, sino un valor de mercado. Y ahí es donde tenemos que hacer, a pesar de todo, un cierto esfuerzo, y eso se hace a partir de una buena documentación, de una buena información, de la presencia, dijéramos, de esas obras en el mundo cultural, y avalar precisamente el que de forma insistente esas obras vayan apareciendo en museos, en galerías especializadas o en exposiciones diversas. Yo creo que ahí sí que tenemos, esa es nuestra responsabilidad. Vale, ya para terminar, nos estamos quedando sin tiempo, les propongo de brevemente describir en cada una de sus asociaciones por qué es importante estar asociado, qué beneficios tienen los asociados y por qué beneficios afecta al coleccionista. ¿Vale? Brevemente, si les parece correcto. Vale. ¿Señor Oclea? Sí, no. En mi caso me he encontrado una asociación que está todo por hacer, y de llegar a estar solo a 25 asociados porque nos relacionaban con el anticuario antiguo, con la tienda llena de polvo y todo,
pues por poco que se hace, pues bueno, quiere decir que ya en 2 meses ya hemos duplicado los asociados y que ya estamos en redes sociales, página web nueva y todo, y que nos queremos abrir, no cerrar. Y entonces abrir quiere decir que podemos buscar los expertos, dar tasadores, certificados, recomendar a cada experto cada pieza donde alguien quiere comprar o vender, dónde puede ir. Estamos ayudando y asesorando constantemente y que sea algo transparente y útil, ¿no? Yo, si es algo concreto, les llevaré a la Asociación de Galerías. Si es algo diferente, pues, por ejemplo, tener aquí un señor experto en arte oriental, pues así es nuestra labor. Sí, yo, en fin, lo hemos dicho anteriormente, la garantía de estar asociado es que efectivamente las piezas que compras en una galería tienen ya garantía de por sí. Y en segundo lugar, también el hecho de convertirse, estar asociado, te convierte en un poder que más o menos habría que canalizar a través de un gran lobby que está por hacer, pero de galerías y anticuarios. Y en tercer lugar, pues el estar asociado nos permite ni más ni menos, pues eso, activar cosas tales como la Semana Cultural o los premios GAC, que en definitiva no hay más objetivo que el de intentar incentivar el reconocimiento social y la aportación que realizamos el mundo galerístico en general, o personas en concreto, o artistas en cuestión, para todo lo que es el ecosistema cultural en definitiva. Yo creo que es destacar, es poner en valor todo eso. Y eso se hace si se está asociado, sobre todo. Yo brevemente te diré que ya con lo que han dicho mis compañeros poco puedo añadir, pero decirte que la información hoy es oro. Y ese oro lo proporciona el estar agremiado, el estar asociado, el estar dentro de un grupo de personas con las mismas problemáticas, los mismos intereses y las mismas sinergias. Por lo tanto, es fundamental para el asociado, para el sector, pero para el coleccionista también, porque obviamente estar dentro de ese sector hemos dicho que tiene que cumplir un código deontológico y un código ético. Por lo tanto, al comprador le va a dar una tranquilidad y una seguridad que no tiene si lo compra fuera de ese sector. No quiere decir que todo lo que se compre fuera no tenga garantía, pero en todo caso nosotros nos esforzamos para que todo lo que está dentro de nuestro sector tenga esa garantía. Gracias. Llegamos al final de este encuentro y me gustaría destacar que tanto las asociaciones como las galerías como los anticuarios es un espacio público gratuito, con lo que esta semana que ha cerrado el museo más grande de España, ¿no? Y me gustaría agradecer profundamente a don Ferran López, a don Benito Padilla y a don Jorge Alcolea, presidentes de sus asociaciones, no solo su presencia aquí, sino que están haciendo un trabajo que es un momento que definirá el futuro de nuestro mercado. Y esto es muy importante recordarlo, ¿no? Y sobre todo de nuestro patrimonio, que estamos protegiendo mercado y estamos protegiendo patrimonio. Y esta mesa ha sido un testimonio de unidad, y creo que por primera vez los principales representantes de los profesionales de arte hablan al unísono para defender una fiscalidad justa y una competitividad real frente a Europa. Desde este espacio nos sumamos al apoyo total de los gremios y asociaciones aquí representados, e invitamos a todos los coleccionistas, profesionales y amantes de la cultura a leer el manifiesto y a entender que proteger nuestras galerías y anticuarios es, en última instancia, proteger nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias. Gracias por invitarnos.